Buenos días. La clase del día de hoy es del curso de geometría, con el tema ángulos entre líneas paralelas y una secante. Muy bien, entonces, para comenzar, tendríamos que saber qué son las líneas paralelas. Las líneas paralelas son las líneas que en un mismo plano, al momento de estirarlas o alargarlas, nunca se van a intersectar. Como miran en el ejemplo, hay dos líneas paralelas horizontales y dos líneas paralelas verticales. Y la otra línea serían las líneas secantes. ¿Qué son las líneas secantes? Son aquellas que cuando se unen, cuando se ponen en un mismo plano, sí se intersectan, como podemos apreciar en el ejemplo. Entonces, los ángulos formados entre líneas paralelas y una secante vendrían a ser, según el gráfico, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. Bien, entonces veremos los tipos de ángulos entre dos paralelas y una secante, ¿no? Los más importantes serían los ángulos alternos. Dice, si las líneas uno y 2 son paralelas, se cumple que el gráfico, los ángulos alternos serían aquellos ángulos que se encuentran posicionados en diferentes espacios, en diferentes campos. Como podremos observar, alfa se dirige, se encuentra mirando hacia la izquierda y beta hacia la derecha. En el otro gráfico pasaría lo mismo. Bien, si bien es cierto, beta está mirando hacia la derecha y alfa igual, pero se encuentran en otro espacio. Entonces, veremos que el tipo de ángulos opuestos por el vértice, alfa vendría a ubicarse a su opuesto, ¿no? Por el vértice. Que entonces, observando las dos imágenes, tendríamos de que los dos ángulos están formados, miren, dentro de la letra Z. Si eso sucede, entonces viene acá la fórmula. Entonces sería que alfa va a ser igual a beta. Entonces el otro tipo sería los ángulos conjugados. Si igual, ¿no? Si las líneas de 1 y 2 son paralelas, se cumple que, miremos el gráfico, alfa y beta pertenecen al mismo campo. Miren, se encuentran mirando los dos hacia la derecha, pero ocupan el mismo espacio, el mismo campo. Entonces ahí tendríamos que ver que los dos ángulos se ubican formando la letra C. Si esto sucede, entonces alfa más beta vendría a ser igual a 180. Vamos a ver ahora los ejemplos para que me puedan entender mejor. Listo, tenemos el ejemplo entonces. Dice 1, hallar el valor de alfa si la línea A y la línea B son paralelas, ¿no? Esas dos líneas inclinaditas significan que las dos líneas son paralelas. Entonces vamos a ver, tenemos el gráfico. Dice que alfa se encuentra mirando hacia la izquierda y 40 se encuentra mirando hacia la derecha. Entonces nos recordamos de la fórmula de ángulos. Muy bien, de ángulos alternos. Entonces sería que se forma la letra Z, vendría a ser a alfa es igual a beta. Reemplazando entonces tendríamos del gráfico alfa igual a beta, tendríamos que alfa va a ser igual a 40. Muy bien. El ejemplo número 2 entonces dice, halla el valor de x si la línea C es paralela con la línea E. Tenemos el gráfico, los dos ángulos se encuentran en el mismo campo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que recordar la fórmula de los ángulos. Claro que sí, los ángulos conjugados, que quiere decir que se forman, que los ángulos se encuentran formando la letra C. Muy bien, en este caso se encuentran formando la letra C, pero al revés. Entonces sería que alfa es igual a beta
no, perdón, sería que alfa más beta vendría a ser igual a 180. Entonces reemplazando tendríamos que alfa más beta igual a 180. Reemplazando tendríamos que alfa vale x y beta es 115 igual a 180. Entonces el 115 pasaría a restar y sería x menos es igual a 180 menos 115 y x vendría a ser 65. Muy bien. Muy bien, entonces ahora tenemos el trabajo para el cuaderno, que es escribir el título y hacer una breve definición de lo que yo explico aquí en el video. Después escribir los subtítulos, primero ángulos alternos y los ángulos conjugados y copiar la gráfica que se presenta por cada caso. Copiar los dos ejemplos y por último desarrollar las actividades de extensión. Actividades de extensión, tenemos ahí 5 ejemplos, de acuerdo, 5 ejercicios, de acuerdo a los dos ejemplos que he explicado. Si tienen alguna duda, no duden en escribir. Gracias por su atención.